Muy bien, vamos a comenzar entonces. Bienvenidos a todos y a todas los que nos están siguiendo. Buenos días, buenas tardes, de acuerdo a donde nos estén escuchando. Quiero darles la bienvenida a este seminario en línea que estamos organizando desde la referencia, junto con Cenecit y con el apoyo también de la FDA. Esta serie de seminarios que hemos iniciado es parte de una iniciativa, de un trabajo que estamos haciendo junto con los nodos de la referencia, donde cada uno de los nodos va a organizar y va a compartir con la comunidad, con su comunidad y con la comunidad general de Iberoamérica, una serie de seminarios centrados en el tema de datos de investigación. Como saben, este es un tema en el que precisamos trabajar juntos y avanzar como región, puesto que no solamente es el futuro, sino que ya es presente. Entonces es muy importante que aprendamos y que escuchemos a distintos expertos que nos den una buena idea de qué necesitamos trabajar como comunidad, con nuestros investigadores, con los repositorios, y con todo el ecosistema de investigación en general para poder alinearnos. En este caso, nuestro anfitrión es Robinson Zapata, de Panamá, quienes han organizado, junto con el equipo de la referencia, con Federico, con la ayuda de Andrea Mora, esta serie de seminarios, y este en particular. En este caso vamos a tener a Heather Andrews. Les quiero agradecer tanto a Robinson por el enorme trabajo que hace como Nodo Panamá y el esfuerzo que hacen en conjunto con los demás países para poder llevar esto a la comunidad, y especialmente a Heather Andrews por ser tan generosa y traernos todo esto, esta información y este aprendizaje que va a ser invaluable para nosotros como red. Entonces, sin más, les agradezco muchísimo a todos la participación, a Robinson nuevamente la organización y el compromiso para con la red de la referencia, y a Heather. Gracias, y los dejo entonces con Robinson. Muchas gracias, Lautaro. Muchas gracias a todos por compartir el día de hoy, estar invirtiendo de su valioso tiempo y acompañarnos en este esfuerzo que estamos llevando a través de los nodos nacionales que conforman la referencia. Y es un evento que, tal como dijo Lautaro, que estamos realizando para poder fortalecer capacidades regionales y todas las estrategias que tienen que ver con los datos abiertos de investigación y en general la ciencia abierta. Voy a dejar de compartir la pantalla para entonces presentar a nuestra ponente del día de hoy. Les recuerdo que la interacción puede ser a través del chat, y vamos a estar respondiendo las preguntas hacia el final de la sesión. Vamos a dejar de compartir un poco y listo. Bueno, entonces voy para darle paso a nuestra expositora y aprovechar el tiempo, presentar a la doctora Heather Andrews. La doctora Andrews tiene un background bastante interesante en investigación astronómica. Estudió la licenciatura en astronomía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta misma universidad tuvo su título de maestría en astrofísica, en donde estudió el gas presente alrededor de cúmulos de galaxias en colaboración con investigadores de la Universidad de Chile. Posteriormente realizó un doctorado en astrofísica en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, donde su estudio se enfocó en la formación y destrucción de moléculas orgánicas en el medio interestelar. Tal trabajo se realizó en colaboración con los investigadores del Centro de Investigaciones de Ames de la NASA en Estados Unidos e investigadores de la Universidad de Western Ontario. Desde la finalización de su doctorado, la doctora Andrews ha adquirido experiencia trabajando como científico de datos para Kudai S.A. en Chile. Actualmente se desempeña como Data Steward de la Facultad de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Tecnológica de Delft. Muchas gracias, Heather, por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que es el tiempo que estás invirtiendo para nosotros, es muy valioso para nosotros, y que para la referencia y todas las actividades que realizamos en el marco de la referencia son de extrema importancia este tipo de eventos, y agradecemos muchísimo el tiempo. Sabemos que estamos en diferentes usos horarios. Y bueno, sin más, quiero pasarle la palabra a la doctora Heather, y vamos a estar atendiendo las preguntas hacia el final de la sesión. Así que muchísimas gracias a todos. Y adelante, doctora Heather.
Muchas gracias por la introducción y por la invitación. Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Okay? ¿Me pueden señalar si es que se ve todo bien? Sí, se ve perfecto. Sí. Hermoso. Bueno, muchas gracias por la invitación y por las palabras que han mencionado. Hoy día les voy a estar hablando sobre el modelo de Data Stewardship en la universidad donde actualmente trabajo, que es la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos. Yo trabajo como Data Steward en una de sus facultades y ya llevo trabajando desde 2017, fines del 2017, cuando el proyecto empezó. Así que ojalá pueda transmitirles una buena overview de cómo se formó el proyecto y cómo ha evolucionado y sobre de qué se trata ser un Data Steward. Para ello, primero voy a empezar con un breve resumen de cómo es la universidad, para dar un poco de background sobre cómo se organiza, las facultades, el enfoque, etcétera. Y luego hablaré sobre el proyecto en sí, cómo se formó, la motivación detrás del proyecto de Data Stewardship, y de ahí hablaré un poco sobre en qué consiste el trabajo de ser un Data Steward en la Universidad Tecnológica de Delft. Entonces, primero conociendo la universidad. La universidad consta de 8 facultades, más de 26.000 estudiantes, más de 2.900 PhDs. Acá es importante mencionar que los estudiantes de doctorado, acá se les llama candidatos a PhD. No son considerados estudiantes, sino que son de hecho empleados de la universidad, pagan impuestos, reciben salario, etc. Así que en el resto de la presentación me referiré a los estudiantes de doctorado como candidatos a PhD. ¿Ya? Habiendo dicho eso, la universidad pone un gran enfoque en la diversidad, en tener personal y estudiantes internacionales, en cómo promover la participación de mujeres en el campo de la ingeniería. Y así que de ahí que puse acá unas cifras sobre el porcentaje de personal femenino internacional y porcentaje de estudiantes mujeres. Y si están más interesados en saber un poco más sobre la universidad, también les dejo un link donde se puede ver más detalles. ¿Ya? Ahora, ¿cómo está organizada la universidad? Este es un organograma en donde acá me gustaría resaltar que en la universidad se tienen facultades, las distintas facultades, las 8 facultades, y aparte la universidad tiene estas oficinas corporativas que se les llama, oficinas corporativas, unidades, departamentos, que son centrales. ¿Ya? Toda esta, por ejemplo, servicio legal, comunicación, ICT, tecnologías de la información y comunicación, etc. Tienen una entidad central y tienen personal que trabaja como siendo parte de estas oficinas corporativas, pero que trabajan en las facultades 100% del tiempo. Entonces, por ejemplo, servicios legales. ¿Ya? Servicios legales es una oficina corporativa de la universidad, pero tiene en cada una de las facultades están los contract managers, que son las personas que gestionan los contratos entre instituciones que colaboran en un proyecto, por ejemplo. Entonces, en el fondo, el personal de las facultades pertenece a estas unidades centrales de la universidad,
pero trabajan 100% para las facultades, ¿ya? Ese es un punto importante a considerar para cuando describiré cómo funciona el proyecto de Data Stewardship. Acá están las 8 facultades de la universidad. Son más que nada ingenierías, quizás las más orientadas o que involucran un poco más de ciencias sociales son las facultades de arquitectura y de ingeniería de diseño industrial. También la de tecnología, política y administración, aunque ahí también hay un equipo de ciberseguridad, así que también pasa a ser bien ingeniería. Yo trabajo en la Facultad de Ingeniería Aeroespacial, como mencioné anteriormente, que está muy enfocada en todo lo que tiene que ver con aviones, turbinas de viento, satélites, etc. Entonces, el tipo de investigación es más orientada a software, a experimentos donde se generan grandes cantidades de datos, ese tipo de estudios. En sí hay que considerar que cada facultad tiene sus propias disciplinas específicas, ¿no es cierto? Entonces, si bien toda la universidad trabaja mucho en las ingenierías, cada facultad es su propio mundo. También es algo importante a considerar. Ahora bien, ya que conocemos un poco sobre la universidad en sí, veamos de qué se trata el proyecto de Data Stewardship de la universidad. El proyecto de Data Stewardship empezó en agosto-septiembre del año 2017. La idea detrás del proyecto era crear políticas sobre gestión de datos de investigación a nivel de universidad y a nivel de facultades, o sea, a nivel más general, donde se sientan las bases de los principios que los investigadores deben seguir, y a nivel de facultad, donde se pueden hacer ciertas especificaciones de acuerdo a cada disciplina. Pero en general la idea de crear estas políticas era mejorar las prácticas sobre gestión de datos de investigación de manera específica de acuerdo a cada disciplina. ¿Cómo llevar a cabo? ¿Cómo crear esa política? ¿Cómo tratar de mejorar esas prácticas? La idea era tener data stewards trabajando en las facultades, siendo coordinados por la biblioteca. Entonces, tener personal capacitado, trabajando en las facultades mismas, conversando con los investigadores, conociendo el tipo de investigación que se hace en cada una de las facultades y de acuerdo a eso, evaluar las prácticas y ver dónde hay espacios para mejorar, qué cosas se están haciendo muy bien y cómo mejorar en general o mantener una buena calidad en las prácticas de gestión de datos de investigación en el largo plazo. Bien. ¿Cuál fue la motivación detrás del proyecto? Acá hay varios motivos. Lo primero es que hoy la mayor parte de la investigación se digitaliza, ¿no es cierto? Se generan muchos datos y no necesariamente se organizan ni gestionan esos datos de una manera eficiente o consciente. De ahí que el enfoque en mejorar las prácticas de gestión de datos de investigación. Aparte de eso, siempre presente es el tema de la transparencia, la reproducibilidad de los resultados que se publican. En el fondo, para hacer investigación y construir a partir de los resultados publicados en un paper, hay que entender primero cómo se llegó a ese resultado. Para eso muchas veces es necesario tratar de reproducir esos resultados o replicar esa metodología, para lo cual se necesitan los datos originales, se necesita la documentación asociada a qué fue lo que se hizo con esos datos, lo cual no siempre está 100% publicado, explicado en las publicaciones, ¿ya? También se pueden requerir el software con el cual se generaron los datos o se analizaron los datos, se procesaron los datos.
y se necesita entender también toda la estructura de esa información, ¿ya? Y ahí es donde sucede que el autor o autora quizás, bueno, entiende perfectamente qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, dónde están los datos, la estructura, etcétera, pero eso no siempre es claro para quién va a reutilizar esa información, ¿ya? Y eso es lo que me lleva al siguiente punto, que es el tema de aumentar la eficiencia en la investigación, ¿ya? El hecho de que si alguien quiere reproducir un estudio y esos datos, esa metodología no fueron bien gestionados, la persona que quiere reutilizar ese conocimiento va a tener que pasar mucho tiempo tratando de entender qué fue lo que se hizo, cómo se hizo, tratando de reproducir la investigación y reobtener esos resultados para asegurarse de que entiende de dónde sale el resultado, ¿ya? Y todo ese tiempo que se pierde tratando de entender o de replicar o de reproducir lo que otro equipo hizo, es lo que hace que al final todo sea muy ineficiente, ¿ya? Si los datos originales hubiesen sido bien gestionados, accesibles, interoperables desde un comienzo, es mucho más directo y eficiente el poder reutilizarlos, ¿ya? Y entonces al final una de las preocupaciones principales es también aumentar la eficiencia en la investigación, y eso también tiene que ver con algo que las agencias que financian proyectos de investigación tratan de promover, ¿no es cierto? Las agencias que financian proyectos acá en los Países Bajos a nivel nacional son NWO y ZON-MW. Y también, bueno, acá también hay agencia, está la Comisión Europea, que también financia proyectos a nivel internacional. Y estas agencias ya por el año 2016, por ahí, empezaron a promover activamente la ciencia abierta. Y para promover activamente la ciencia abierta y para practicar la ciencia abierta es necesario poner más atención a lo que es la gestión de los datos de investigación. Si los datos están bien gestionados desde un comienzo, el hacer ciencia abierta se facilita considerablemente. Puede ser un copy-paste, básicamente queda a un paso, ¿ya? Que eso es usualmente también una de las quejas que tienen los investigadores, decir que publicar los datos, practicar ciencia abierta, toma mucho tiempo porque hay que reestructurar todo, hay que limpiarlo todo. Pero ahí es donde, bueno, si se gestionan los datos bien desde un comienzo, la publicación de los datos se podrá hacer, va a tomar 1 o 2 pasos, se va a poder hacer de manera bastante directa, ¿ya? Y bueno, como estas agencias ya empezaron a promover la ciencia abierta, empezaron a hablar de gestión de datos de investigación, es que también en nuestro caso en la universidad se empezó a prever que se venía una ola sobre gestión de datos de investigación, ¿no es cierto? Y en preparación a ello fue que también se pensó este proyecto de Data Stewardship. Habiendo dicho eso, la universidad dijo, bueno, probemos tener este proyecto de Data Stewardship. El proyecto empezó, como dije anteriormente, por ahí por agosto, septiembre del 2017. La idea inicial era contratar a un Data Steward por facultad, trabajando mitad de semana, 0.5 FTE. Mitad de semana hasta diciembre del 2018, luego los 2 siguientes años, los Data Stewards estarían trabajando jornada completa, una full time, un FTE, y a partir del año 2021 la universidad iba a dejar que cada facultad pudiese elegir cómo continuar el apoyo a los investigadores en cuanto a la gestión de datos de investigación.
¿ya? Hay que pensar que en un comienzo la idea era que los data stewards fueran una especie de consultores que pudiesen conocer las facultades, conocer las prácticas de GDI, de gestión de datos de investigación, y en base a eso redactar una política y ofrecer soluciones a lo que se necesitara, ¿ya? De ahí las facultades verían si era necesario contratar al data steward de manera permanente o quedarse con la política hasta nuevo aviso, ¿ya? Ese era el plan inicial. La idea era contratar personas con experiencia académica en investigación relacionada a la facultad. De ahí que, por ejemplo, mi background es en astronomía, ingeniería aeroespacial. No es lo mismo, pero me permite, por ejemplo, a mí me permite hablar un mismo idioma con el investigador. Hay muchas técnicas que se ocupan en astronomía que también se ocupan o bajo los mismos principios físicos en ingeniería aeroespacial. Entonces eso permite poder entender la investigación que se hace, poder entender el tipo de datos que se colecta, que se colecciona, que se recopila, recolecta, etc. ¿Ya? Ahora bien, bueno, ahí también les dejo una publicación que hay sobre claro, cómo empezó todo el proyecto. Pero esencialmente era eso. Distintas facultades empezaron a adoptar el proyecto de Data Stewardship en distintos momentos. Entonces, al principio eran 3 facultades: Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Civil y Ingeniería Eléctrica, los que empezaron con los Data Stewards, y de ahí otras facultades se fueron añadiendo en el tiempo. Pero en general, ahora llegado el año 2021, ya hay un Data Steward de manera permanente en cada una de las facultades. Acá se puede ver nuestras amistosas caras. Tenemos ahí a los data stewards de cada facultad, y tenemos a Jan, que es la coordinadora de los data stewards. Ella no trabaja para una facultad en específico, sino que es la persona encargada de asegurarse de que, si bien cada data steward trabaja de manera específica para su facultad y para las disciplinas que abarca su facultad, la idea es que todos mandemos el mismo mensaje, básicamente. ¿Ya? Habiendo dicho eso, ¿qué significa ser un Data Steward en la Universidad de TU Delft? Y acá es importante decir que este modelo es el modelo de la TU Delft. ¿Ya? La TU Delft fue la universidad que empezó con esto de tener Data Stewards en las universidades de los Países Bajos y en Europa, al menos diría yo. Pero en el tiempo, las universidades, otras universidades han seguido el modelo, pero cada universidad o cada instituto ha adoptado el rol y ha adaptado el rol de acuerdo a lo que estiman conveniente, de acuerdo a cómo se organiza su institución, etc. Así que en realidad hay una gran variedad de definiciones para lo que es un data steward, pero obviamente yo me voy a limitar a qué significa ser un data steward en mi universidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa, cuál es el rol de un data steward? El rol básicamente es un rol de asesoramiento. Nosotros asesoramos a las personas que manejan datos de investigación sobre cómo gestionarlos, ¿ya? Y cuando hablo de gestión, hablo de fijarse en qué tipos de datos son los que se están generando o recolectando durante un proyecto, qué tipo de políticas y regulaciones existen, políticas y regulaciones de cada institución involucrada en un proyecto, también como las políticas y regulaciones de quienes financian los proyectos.
e incluso políticas o regulaciones ya gubernamentales que aplican a ciertas áreas. Por ejemplo, en el área aeroespacial hay varias regulaciones ahí que hay que considerar. El uso de datos de participantes humanos también. Hay toda una regulación europea sobre eso. Entonces, ese tipo de cosas también hay que considerarlas, y nosotros también podemos ofrecer un asesoramiento respecto a eso. También ver software, herramientas. Cada vez que alguien utiliza datos para hacer algo, los procesa a través de cierto software, los almacena en cierto servicio o infraestructura, al final esos datos están yendo a ciertos servidores. Y de repente hay regulaciones que dicen, dependiendo del tipo de datos, esos datos no pueden salir de ese tipo de servidor o de esta ubicación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todo lo que es software, herramientas, almacenamiento, servicios sobre cómo transferir datos, intercambiar datos entre instituciones, sobre todo si son instituciones de otros países, por ejemplo, qué servicios se pueden utilizar en ese caso para cierto tipo de datos. Bueno, ahí también de repente nos tocan preguntas de cómo estructurar los datos, cómo hacer control de versiones en los datos, etc. Así que también se trata de un poco de la práctica detrás del gestionamiento de los datos. Y, por supuesto, ver cómo se van a publicar esos datos. Y ahí está la conexión con la ciencia abierta. En ese sentido, el rol del Data Steward, uno promueve la ciencia abierta, porque claramente es una manera de hacer investigación transparente, verificable, reproducible. Pero el rol en sí es sobre la gestión de datos de investigación. Entonces, si bien yo promuevo la ciencia abierta y me pueden hacer preguntas sobre ciencia abierta y yo puedo asesorar en cuanto a ciertas prácticas, a mí lo que me interesa es que los investigadores sepan qué datos se pueden publicar, qué datos no se pueden publicar porque son sensibles, confidenciales, etc. Y que de acuerdo a esto elijan la estructura que corresponde. ¿Ya? Y si se pueden publicar los datos, ok, ¿dónde se van a publicar los datos? ¿Cómo se van a publicar los datos? ¿Hay alguna... se puede asegurar de que esos datos van a ser accesibles, encontrables en el largo plazo? No. Y si son datos que no se pueden publicar o que no se van a publicar por ABC motivos, entonces, ¿dónde se van a almacenar en el largo plazo? ¿Quién va a ser responsable de esos datos? ¿Ya? La idea es como crear conciencia sobre eso. Ahora, bien, bueno, todo nuestro trabajo recae en responder ese tipo de preguntas, resolver ese tipo de problemas, ayudar a los investigadores en lo que necesiten en cuanto a los distintos tópicos que involucra la gestión de datos de investigación. Y eso lo podemos hacer a nivel de proyecto, tanto como resolver la pregunta de un estudiante en específico, de un candidato a doctorado en específico, etc. ¿Ya? Lo cual hace que el trabajo sea muy variado y muy divertido, porque cada día es distinto al otro. Habiendo dicho eso, los Data Stewards trabajamos en dos frentes, por así decirlo. ¿Ya? Anteriormente les había mencionado que en la universidad están las oficinas corporativas centrales, ¿no es cierto? Que tienen en general, bueno, tienen personal a nivel central que vela por lo que aplique a la universidad como una entidad global. Y tienen personal en cada una de las facultades y ese personal está trabajando 100% en las facultades. ¿Ya? La organización de los Data Stewards es muy similar.
pero levemente distinta, en el sentido de que nosotros estamos contratados por las facultades en tiempos no de coronavirus. Trabajamos tenemos oficina en la facultad y estamos ahí la mayor parte del tiempo. Seguimos siendo coordinados por la biblioteca, en donde nos reunimos entre todos, nos reunimos junto también con la coordinadora, una vez a la semana. Si bien trabajamos principalmente para las facultades, también trabajamos activamente a nivel de universidad. Ahí está como un poco la diferencia con las otras oficinas corporativas de la universidad. Y eso, en la manera en que al menos yo lo veo, es que como es un tema relativamente nuevo, hay muchas cosas que hay que definir a nivel central desde el input que se obtiene a nivel de facultades, ¿ya? Muchas veces es lo contrario. La universidad como entidad a nivel central dice, ok, hacemos esto, y eso es lo que se despliega a las facultades y se asume en las facultades y se trabaja a nivel de facultad. En el caso de Data Stewardship, ha sido mucho de crear nuevos flujos de trabajo, de crear nuevas instancias de entrenamiento sobre gestión de datos, de pedir nuevos servicios que sean de gran utilidad para las distintas facultades, etc. O sea, todo a partir del input de los investigadores, la evaluación que uno hace como Data Steward, la coordinación de los Data Stewards que hace el rol del coordinador, donde se ve, por ejemplo, ok, cuál es la situación de esta facultad, cuál es la situación de esta otra facultad, quizás la solución para una facultad sirva para la otra también, ok, con quiénes a nivel central tenemos que discutir una posible solución, y ahí el coordinador, en este caso coordinadora, sirve de enlace a estas otras oficinas corporativas de la universidad. Y ahí todos en conjunto podemos trabajar hacia alguna solución, ya tomándola a nivel central, más que solamente a nivel de facultad, ¿sí? Entonces acá en estas diapositivas muestro un poco con quienes nos relacionamos en ambos frentes, ya que trabajamos mayormente en la facultad, pero también tenemos estas otras iniciativas que ya son a nivel de universidad. Y bueno, acá están las principales oficinas corporativas de la universidad con las cuales nosotros hemos tenido que trabajar o relacionarnos más. Y acá están también las personas que en cada facultad, a nivel de facultad, nos tenemos que relacionar para poder ofrecer un asesoramiento acorde, por ejemplo, con los contract managers, saber qué proyectos, de qué agencia financiadora hay, con IT managers, sobre qué tipo de servicios o soluciones se puede dar en ciertos casos, de acuerdo al relativo a la gestión de datos de investigación, almacenamiento, transferencia, HPC, poder de procesamiento, etc. Con las personas de la Graduate School, tenemos que discutir todo lo que son las políticas relacionadas con los candidatos a PhD, el entrenamiento que le podemos dar quizás a nivel de facultad en vez de nivel de universidad general. Y con el equipo de comunicación, que es el equipo con el cual podemos repartir información, informar, esparcir información, noticias, cosas interesantes para los investigadores, ¿ya? Bueno, y acá hay un punto importante que es recalcar que a nivel de facultad
nosotros tenemos que responder a el o la Faculty Secretary, que viene a ser la persona que asesora estratégicamente al decano o decana de cada facultad. Entonces, técnicamente ellos son nuestros supervisores directos, ¿ya? Mientras que el rol de coordinador en realidad es como un data steward, pero que trabaja para la biblioteca y en ese rol lo que hace, como dije anteriormente, es servir de enlace a estas otras oficinas corporativas de la universidad más a nivel central. ¿Ya? Ahora, bien, ejemplos concretos sobre lo que hacemos a nivel de universidad. Voy a repasar primero lo que hemos hecho, dando algunos ejemplos por aquí y por allá, a nivel de universidad, y luego voy a ahondar en lo que hacemos a nivel de facultad. Y ahí pueden ver cómo trabajamos de manera general a nivel de universidad, sentando bases para lo que podemos definir de manera más específica a nivel de facultad. ¿Ya? A nivel de universidad, parte de nuestras tareas es colaborar en la creación de políticas de gestión de datos de investigación a nivel de universidad. Acá en esta diapositiva tienen las referencias de las políticas de gestión de datos de investigación que se han establecido ahora en el tiempo en la universidad y que sirven de base para lo que son las políticas específicas de cada facultad, todo relacionado a gestión de datos de investigación. ¿Ya? Acá nosotros hemos dado activamente nuestro input de acuerdo a lo que vemos en las facultades, de acuerdo a cómo vemos a los investigadores. Pero las políticas al final han sido redactadas principalmente por el equipo de Research Data Services de la biblioteca. Ellos son los que activamente han redactado estas políticas en base al input, por ejemplo, de los data stewards. Hay una política, el Research Data Framework Policy establece bases para lo que es gestión de datos de investigación para proyectos, estableciendo responsabilidades para los supervisores de candidatos a PhD, para los decanos, para los data stewards, cuál es el rol, definir cuál es el rol de la biblioteca, para poder asegurarse de la implementación de esta policy. Luego está la policy de software, y que tiene también asociado este documento que es una guía sobre cómo comercializar un poco, de que un investigador o investigadora genera software. ¿Qué se puede hacer? Se puede publicar abiertamente, si se quiere comercializar, cómo se puede comercializar, etc. Y este documento por ello fue redactado mayormente por personal del Centro de Innovación e Impacto de la universidad, que antes se llamaba Centro de Valorización, ahora tiene este otro nombre. Básicamente ellos se encargan de asesorar a los investigadores sobre cómo comercializar el conocimiento, ver temas de propiedad intelectual, aplicación de patentes. Hay que considerarse que la universidad es universidad tecnológica, por lo tanto hay mucha investigación muy aplicable a la realidad. Entonces por eso hay un gran enfoque a también qué hacer con cómo comercializar ese conocimiento y que al final tenga un impacto directo en la sociedad. Habiendo dicho eso, otra cosa que hacemos activamente es ayudar en el desarrollo de comunidades que promueven data stewardship, que promueven unas buenas prácticas para la gestión de datos de investigación y que también promueven prácticas de ciencia abierta. ¿Ya? Comunidades que ya
llevan su tiempo siendo desarrolladas y que iniciamos, aunque la idea en realidad viene de Cambridge, si es que mal no recuerdo, la idea de tener estos Data Champions, que son investigadores modelo, básicamente en el sentido de que son investigadores que promueven buenas prácticas y que sus pares pueden ver de que ellos están interesados en estos temas y por ahí decir, bueno, mi supervisor considera que esto es muy importante, veamos de qué se trata, ok, también lo considero importante. Esa es como la idea de tener estas comunidades. La idea original, como dije, viene de Cambridge, pero y bueno, tomamos la idea y quisimos instaurar esta comunidad también en la Universidad de Tufts, y en verdad hoy en día tenemos varios investigadores que aparte de eso, mi facultad tiene como 18 por ahí, que son investigadores que activamente o hacen actividades o promueven o piden entrenamientos o hacen proyectos que involucran mejorar gestión de datos en ciertas áreas o que involucran prácticas de ciencia abierta, etc. ¿Ya? Acá nuestro rol es como identificar a estos investigadores, ya que nosotros tenemos contacto directo con los investigadores. O sea, uno se sienta ahí a hablar, bueno, ahora online, pero uno habla, conversa con los investigadores, conoce más o menos qué es lo que hacen, qué es lo que se dedican, etc. Entonces ahí uno puede vislumbrar, ok, si esa persona organiza hackathons en su grupo, ok, eso ya indica que le motiva todo lo que es trabajo en equipo, trabajo abierto, open software, etc. Hoy en día la universidad ya ha contratado community managers para manejar ya más específicamente estas comunidades. Y pueden ver ahí los detalles en los links que les muestro ahí. Se hacen actividades 1 o 2 veces al año, por ejemplo, para los Data Champions. También hay otros grupos asociados con la comunidad de ciencia abierta de TED, que derivó de los Data Champions. Todo promoviendo ciencia abierta y una buena gestión de datos de investigación. Otro tópico es proveer entrenamiento para investigadores de todas las facultades, ¿ya? Acá la universidad ahora tiene algunos cursos y workshops dedicados a enseñar distintos aspectos sobre gestión de datos de investigación. Algunos data stewards somos instructores en algunos workshops como los Carpentry, el Refinery, y aparte están estos cursos como Research Data Management 101 y el MOOC, en donde ahora la biblioteca tiene staff dedicado a dar estos cursos, pero ahí nosotros dimos gran input para el material de esos cursos. También otra misión, otra actividad que hacemos a nivel de universidad es establecer nuevos procedimientos, nuevos flujos de trabajo para gestión de datos de investigación a nivel de universidad. Y un ejemplo de ello es el Personal Research Data Workflow, que es sobre qué procedimientos tienen que seguir los investigadores que participen en proyectos que recolectan datos personales, datos de participantes humanos. Ahí ese tipo de workflow, el diseño, bueno, ha sido un trabajo en conjunto con el grupo de privacidad, el Privacy Team, ICT, Tecnologías de Información y Comunicación, y el HREC, que es el Comité de Ética para investigaciones que involucran
humanos. ¿Ya? Ese es uno de los ejemplos. Importante acá en Europa por el tema bueno, la ética siempre ha sido importante, pero también ahora han salido más regulaciones, más especificaciones sobre cómo manejar datos de participantes humanos, por ejemplo. Y de ahí que nacen todos estos nuevos procedimientos. ¿Ya? Aparte de eso, sobre todo en tiempos pre-coronavirus, organizamos varios eventos, algunos se postean las experiencias de esos eventos a través del blog openworking.wordpress.com, así que por ahí pueden ver qué cosas han ocurrido. Y también participamos en colaboraciones a nivel nacional e internacional que en torno a prácticas de ciencia abierta, en torno a gestión de datos de investigación, en torno a definir, por ejemplo, qué es ser un data steward. Y ahí quería recalcar el grupo Data Stewards Interest Group, DSIG, que es un grupo coordinado por DTL, que es el Digital Life Science Center de los Países Bajos, y que reúne a data stewards de los Países Bajos, pero también hay gentes de otras partes del mundo, ¿ya? Que quizás no son data stewards como tal, como rol definido, pero que trabajan en el área de gestión de datos de investigación. Se tiene un canal de Slack que el DSIG organiza, y ahí todos comparten noticias, iniciativas, etc. Así que cualquiera puede ser parte, si les interesa también pueden ser parte. Van a recibir las noticias a horario diferido, eso sí, pero es una comunidad donde se intercambian varios recursos muy útiles para todo lo que es ser asesor en temas de gestión de datos de investigación, ¿ya? Y bueno, habiendo dicho eso, me queda todavía minutos para pasar a todo lo que es el rol del Data Steward a nivel de facultad, ¿ya? Hablé de manera un poco más general a nivel de universidad. Ahora es básicamente implementar ciertas cosas de manera un poco más específica para los investigadores de las facultades. Entonces ahí, por ejemplo, les había hablado de las políticas a nivel de universidad general, ¿no es cierto? La Policy Framework, la política sobre software, qué hacer con el software. En base, esas son políticas base que todo investigador de la Universidad de TELS debería seguir. Y sobre ellas es que cada Data Steward se dedicó a trabajar en redactar la política de cada facultad, ¿ya? Ahí está el link para que también puedan revisar si es que les interesa, ver en qué consiste cada una de las políticas de cada facultad. En general se parecen, pero hay ciertas especificaciones que se hacen para ciertos grupos o para ciertas disciplinas. Aparte de desarrollar la política, bueno, y ahí antes de pasar al siguiente punto, aparte de desarrollar la política, también uno trabaja en cómo implementar la política y asegurarse de que los investigadores puedan seguir la política. ¿Bien? Y bueno, habiendo dicho eso, la siguiente misión a nivel de facultad es informar a investigadores sobre servicios de gestión de datos de investigación disponibles, servicios e infraestructura, ¿ya? ¿Qué es lo que está disponible para ellos? ¿Qué es lo que pueden usar o qué es lo que requieren y que deberían pedir en un proyecto cuando establecen ahí los costos que quieren pedir, el budget? Eso es gran parte de lo que hacemos, y lo hacemos a través de charlas, de
asistimos a las reuniones de los departamentos, de las secciones, etc. Aparte, tal como podemos proveer entrenamiento a nivel de universidad para varios investigadores, para investigadores de toda la universidad, también a nivel de facultad podemos proveer entrenamiento específico para ciertos grupos. O sea, por ejemplo, un profesor puede decir, ok, necesito un entrenamiento o un mini workshop sobre cómo publicar los datos para mi grupo, ¿ya? O también he tenido casos de los mismos candidatos a PhD que dicen, mira, en verdad queremos utilizar esta herramienta, pero no sabemos cómo lo hacemos, se puede organizar un workshop, y ahí sé que yo puedo dar el workshop, si tengo conocimiento, obviamente. Doy el workshop, si no puedo dar la información o tratar de organizar algo ahí específico para esos candidatos a PhD en este caso, ¿ya? Y acá, bueno, acá les dejo como un link para la comunidad de Zenodo que tenemos, donde a veces subimos material, presentaciones, reportes, etcétera, relacionado a las distintas actividades que hacemos en cuanto a entrenamiento o en cuanto a sesiones informativas, etcétera. Por si quieren reutilizar todo el material, está disponible a través de Zenodo. Luego, otra cosa que hacemos a nivel de facultad es asesorar en la elaboración de planes de gestión de datos de investigación, los famosos Data Management Plans. Para ello, tenemos una instancia de DMP Online, del Digital Curation Center del Reino Unido. Es igual al DMP Online, pero para TU Delft se ve todo color celeste, de acuerdo al estilo de la universidad. Y ahí los Data Stewards tenemos acceso a los planes para poder dar feedback de forma directa, digital, a través de la plataforma. En la universidad hoy en día, y dado todas las políticas y procedimientos que han sido creados en el Data Stewardship, en el proyecto, hay principalmente 3 razones por las cuales un plan de gestión de datos de investigación tiene que ser redactado y revisado por el Data Steward de la facultad. Las 3 razones son, bueno, todos los proyectos que requieran un plan de gestión de datos de investigación. Acá las agencias que financian proyectos a partir de fondos públicos generalmente piden un plan de GDI. Luego, todos los candidatos a PhD tienen que tener un plan de GDI desde el primer año del programa. Eso fue instaurado con las políticas de cada una de las facultades. En realidad es común para toda la universidad, para todos los candidatos a PhD de la universidad. Y la tercera razón son, bueno, por la cual se puede generar un plan de GDI, se tiene que generar un plan de GDI, es cuando se trabaja con datos personales de participantes humanos. ¿Ya? Las personas crean su plan de GDI utilizando el template de la universidad a través de la instancia de TU Delft de DMP Online, y una vez que tienen un draft, piden el feedback del Data Steward correspondiente a esa facultad. Habiendo dicho esto, relacionado con el tema de proyectos, también asesoramos en proyectos de investigación. Desde la propuesta, en donde algunas agencias que financian proyectos piden una sección de gestión de datos de investigación, y también piden, ok, se van a practicar, van a publicar los datos, se va a hacer ciencia abierta o no, etcétera. Ahí nosotros ayudamos a nivel de propuesta. Una ayuda a ver si es que están los servicios o la infraestructura necesaria para el proyecto, o si hay que considerarlo en el budget del proyecto, ¿sí?
Lo principal es asegurarse de que los investigadores conozcan las políticas y regulaciones de a quién le están pidiendo el budget, y que tengan todo considerado para poder llevar a cabo la gestión de datos de manera responsable y correcta durante el proyecto. Una vez que el proyecto es financiado y se entra a la etapa contractual del proyecto, donde se ven los acuerdos entre los distintos partners y de ahí empieza a correr el proyecto, nosotros ayudamos con el tema de los planes de GDI que algunas agencias piden, y también otro tipo de deliverables que estas agencias piden, que por ejemplo están asociados a la ética de la gestión de datos confidenciales, personales, comerciales, sensibles. Y ya entrando a la etapa de implementación del proyecto, el apoyo consiste en proveer información a los investigadores y dar entrenamiento o sesiones informativas cuando sea necesario, básicamente responder cualquier pregunta, duda que tengan, ayudarlos con la publicación de los datos, etc. Habiendo dicho esto, bueno, tal como trabajamos, ayudamos o damos feedback para crear nuevos procedimientos a nivel de universidad, también hacemos cosas un poco más específicas para las facultades, creando nuevos flujos de trabajo. Acá, por ejemplo, dejo ahí el ejemplo de dos iniciativas. Una que es el desarrollo del Data Access Committee en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Pueden leer sobre eso en el link que dejé acá. Y acá dejo el link a un material que utilizamos para hacer workshops en mi facultad para un grupo específico. Ahí di el workshop en conjunto con investigadores del mismo grupo, y que era sobre cómo mejorar prácticas a la hora de desarrollar código. ¿Ya? Y eso es parte de todo un piloto que estamos haciendo para mejorar las prácticas en una sección de un departamento de la facultad, para que puedan escribir código que sea más entendible por otros, que tenga una buena estructura, de que sea ojalá un poco más sostenible en el tiempo, etcétera. Ahí pueden ver los links. Y esto creo que es lo último, pero no menos importante, que es sobre intercambiar feedback sobre los servicios de GDI. ¿Ya? En ese sentido, nosotros somos el personal de apoyo que está más en contacto directo con los investigadores, por lo cual podemos tener el input en bruto de los investigadores sobre qué es lo que se podría mejorar o qué es lo que ellos sienten que falta, o cuáles son las preocupaciones o los intereses de los investigadores, etc. Así que podemos dar ese tipo de feedback en cuanto a gestión de datos de investigación, por supuesto, a las oficinas corporativas centrales de la universidad. Y habiendo dicho esto, con ello llegamos al final de la presentación, en donde después de todo lo que he hablado, el mensaje principal es que en la TU Delft, en la Universidad Tecnológica de Delft, los Data Stewards trabajan como el primer punto de contacto para temas relacionados de gestión de datos de investigación. Cualquier pregunta asociada a cualquier aspecto relacionado con cómo gestionar datos, esas preguntas se dirigen a nosotros. Uno trabaja principalmente para su facultad, dando apoyo más específico y pertinente de acuerdo a cada disciplina, pero también uno trabaja a nivel de universidad, con la meta de sentar bases que sean aplicables a todos los investigadores de la universidad.
Y con eso finalizo la presentación. Muchas gracias, Heather. Bueno, tenemos algunas preguntas. Vamos a tratar de abordar la mayoría. Bueno, la primera pregunta que teníamos creo que es conceptual y va relacionada entre la diferencia entre Data Steward y los Data Custodians. ¿Cuál es la diferencia? La verdad no he escuchado el término ¿cómo sería la traducción directa? ¿No? Custodio los custodios de datos podría ser. Sí, me imagino que eso tiene que ver más con asegurarse del acceso, proveer un acceso o retirarle el acceso a alguien, como para velar que no hayan data breaches. Mientras que el concepto de data steward es un concepto más de informar al investigador sobre todos los aspectos, no solamente acceso, sino que también que el investigador ojalá sepa bien qué tipo de datos está manejando, qué puede hacer con esos datos de acuerdo a las políticas y regulaciones que aplican, y si va a ocupar un software, un servicio, una infraestructura, a dónde en el backend es que están yendo esos datos, porque muchas veces las personas asumen de que, estoy poniéndolo, no sé, en Google. Si lo pones en Google, básicamente le estás dando derecho a Google para hacer lo que estime conveniente con toda esa información. Entonces eso puede ser una violación a un acuerdo de confidencialidad, por ejemplo. Creo que por ahí va la diferencia con los custodios de data. Perfecto. Bueno, la otra pregunta va relacionada a la gestión precisamente de la administración, digamos, de la sensibilización a los investigadores, ¿no? Porque lo que se busca en la gestión de datos es aumentar la eficiencia o que realmente la ciencia avance, ¿no?, lo más rápido posible, y eso se logra a través de los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes abordaron el problema burocrático de los investigadores, que no sé si encontraron algún tipo de oposición al inicio, o si fue bastante fácil en el caso de ustedes, y qué estrategia utilizaron para resolver ese tipo de inconvenientes, si lo tuvieron, ¿no? O qué otro tipo de inconvenientes tuvieron a la hora de implementar los planes de gestión de datos? Esa es una muy buena pregunta. Y es un trabajo continuo en el tiempo. En mi caso, el tema de gestión de datos de investigación es bien familiar para los investigadores de mi facultad, porque para ellos es bien claro que estos son datos, estos códigos. Pero también vimos que en otras facultades, por ejemplo, arquitectura, diseño industrial, en donde los investigadores dicen, ok, ¿cuáles son mis datos? Entonces ahí hay que partir por esa explicación. Y para ello hay que básicamente comunicarse con el investigador. Y si es necesario que el investigador te muestre directamente, mira, esto es lo que hago, yo trabajo con esto, entonces ¿cuál vienen a ser los datos que debería yo gestionar? Y en realidad al final todos los investigadores se dan cuenta de que los investigadores gestionan datos en el día a día, es parte implícita de su rol de investigador. Y la manera que nosotros lo parafraseamos, que es completamente aplicable, que es que no es que uno venga a imponer que ahora gestionen los datos de investigación, sino que eso es algo que ya ellos hacen en el día a día, que ni se dan cuenta que lo están haciendo. Y lo único que ahora uno pide o pone más atención es que tengan un poco más cuidado en cómo se estructuran, qué servicios ocupan, etc. Entonces, por ahí el tema de gestión de datos de investigación es, quizás en ese sentido, es un poco más intuitivo,
de relacionar para relacionar que el investigador se relacione con todo este tema. Ahora el tema de ciencia abierta ya no es tan intuitivo. para algunos investigadores es bien obvio porque, bueno, los datos, si los proyectos se financian con fondos públicos, lo correcto es que todo ese conocimiento se devuelva a la comunidad, en términos de abrir las publicaciones, de que todo el mundo pueda acceder a los resultados y a los datos. Y bueno, ahí los principales argumentos en contra que uno escucha de los investigadores, más que nada el tema de que toma mucho tiempo, lo cual, como he repetido a través de la presentación, si se gestionan los datos bien desde un comienzo, no va a tomar tanto tiempo. Lo que pasa es que es algo que, si bien hay que invertir mucho tiempo en ello, en pensar en cómo estructurar, en planear la gestión de datos de investigación, es una tarea que en el largo plazo va a rendir frutos. O sea, por ejemplo, a los candidatos de PhD en un primer año, el PhD no está necesariamente pensando en, ok, voy a publicar datos, sino que está pensando, ok, ¿dónde guardo mis datos? Como que ¿dónde corro mis simulaciones? Esa es su preocupación. Pero ahí hay que reforzar el hecho de que tienen que pensar en su yo de aquí a 3, 4 años más. Y para eso pueden hablarlo con sus supervisores, etcétera, de qué pasa si los datos no están bien gestionados en el largo plazo. Van a tener que pasar mucho tiempo gestionando los datos para poder abrirlos. Pero si lo hacen desde ahora, en 3 años más van a poder volver a todo lo que hicieron antes y entenderlo de una manera mucho más eficaz y más rápida, y no van a tener que invertir tanto tiempo en ello. Entonces, les va a facilitar la vida en el largo plazo. Eso por una parte como el argumento más típico que uno escucha. El otro tema es el tema de la competitividad, que, bueno, si entrego mis datos al mundo, ¿dónde quedo yo con mi prioridad en términos de competición, ¿cierto? Y ahí eso es algo completamente entendible y es algo que de a poco la universidad y también, por ejemplo, acá en Europa se ha estado trabajando en tratar de no medir a un investigador en cuanto a número de papers, número de impacto de los artículos, lo mismo para datos, para software, utilizar esas métricas. La idea es como dejar de ocuparlas un poco y empezar a enfocarse en el impacto que puedan tener en la sociedad los resultados. Pero claro, el tema ahí igual eso no soluciona 100% la duda de los investigadores, ok, pero igual estoy dando mi conocimiento al mundo gratis, básicamente. Y bueno, ahí lo que nosotros decimos es, bueno, quizás parte, no por publicar todo, pero hacer cosas disponibles upon request, que se le llama. Que tú puedes ver, ok, si a gente le interesa este tipo de datos, contácteme, yo puedo evaluar si podemos hacer una colaboración, etcétera. De a poco, la idea es no venir de golpe a instaurar, ok, ahora todo el mundo tiene que abrir sus datos. Porque no todos tienen que abrirlos. Hay muchos proyectos que no necesariamente se financian, en nuestro caso, de fondos públicos. Entonces, en ese caso, están supeditados a quienes están financiando el proyecto. pero sí, entonces la idea al final nunca ha sido llegar a obligar a los investigadores a hacer algo de la noche a la mañana, sino que
es más bien, anda de a poco, empecemos con el tema de la gestión de datos de investigación. Luego, en el tiempo, puedes empezar a ver, por ejemplo, de tus pares, si tus pares están publicando datos y eso también les trae más colaboraciones, más networking. De a poco, con el ejemplo, la gente que está un poco más reacia podrá unirse al movimiento de ciencia abierta. Eso creo que son los argumentos más típicos que uno tiene. Perfecto. Bueno, en esa misma línea quisiera dividir, bueno, estamos hablando en esta primera parte desde el punto de vista de los investigadores, ¿no? Para cerrar desde el punto de vista de los investigadores y luego hablar un poco ya del mismo gestor de datos de investigación, es si ustedes tienen exigencia para los investigadores o los estudiantes que tengan planes de gestión de datos y además si esos investigadores publican esos datos fuera de la universidad, donde lo publican o cómo ustedes rastrean esa productividad fuera de su infraestructura tecnológica y administrativa. Sí, para los planes de gestión de datos de investigación, la política actual de la universidad y que va acorde con las políticas de cada facultad es que todos los candidatos a doctorado tienen que hacer un plan de gestión de datos de investigación desde el primer año del programa de doctorado. Y ahí los data stewards de cada facultad ofrecen apoyo de manera distinta. En mi caso, yo contacto a los candidatos a doctorado cuando están por ahí por el mes 6 a mes 9 del primer año y hago un entrenamiento, les muestro la plataforma que tenemos para hacer los planes de GDI y les doy guía sobre los guíos sobre cómo responder o qué cosas son importantes en realidad en la respuesta de cada pregunta. Y eso lo hacemos a través de la instancia que tenemos de DMP Online. La idea es que para el final, en el caso de los candidatos de doctorado, la idea es que al final del doctorado en el plan de GDI lo actualicen a medida que evoluciona su doctorado, a medida que van publicando datos o publicando código, que pongan ahí en el plan de GDI los DOI, los identificadores persistentes, los links a dónde están esos datos, de manera que cuando el PhD ya termine, los supervisores sea cosa de mirar el plan de gestión de datos de investigación y decir, ok, los datos que fueron generados en este proyecto están publicados acá y acá, estos otros datos están guardados en esta otra parte, tal persona es quien puede dar acceso a esos datos, etc. Y bueno, sobre dónde publicar los datos, en realidad pueden hacerlo donde les parezca conveniente. No tenemos, bueno, la Universidad de Delft es parte de la Federación de 4 Universidades Tecnológicas de los Países Bajos. Las 4 universidades tecnológicas de los Países Bajos, Delft, Wageningen, Twente y Eindhoven, tienen esta federación que hace distintas iniciativas y una de esas iniciativas ha sido desarrollar un repositorio de datos. Ese repositorio de datos se llama 4TU Research Data. Y ahí, por ejemplo, de hecho, todos los datos que son publicados a través de esta plataforma se guardan en servidores de la TU Delft. Pero no es un repositorio solamente para la TU Delft. En realidad está abierto para todo el mundo. Todos los investigadores pueden subir hasta 10 gigabytes de datos y sobre eso hay una cuota que hay que considerar. Pero está abierto para todas las disciplinas y todos los investigadores que quieran publicar datos.
Y ahí el 4TU Research Data es un archivo que otorga identificadores persistentes para cada dataset, por lo cual provee servicios de archivamiento, y lo cual hace que todos los datos que se suban y se publiquen a través de esta plataforma sean findable, encontrables, accesibles en el largo plazo. Se asegura 10 años mínimo. Y bueno, los investigadores pueden utilizar en la TU Delft, pueden depositar, por ser parte de la TU Delft, pueden depositar un poco más de datos gratis a través de la plataforma. Pero si prefieren otro tipo de plataforma como Zenodo, como Dataverse, o alguna plataforma específica a su disciplina, también pueden hacerlo. Lo importante es que se sepa dónde está y que ojalá la plataforma en realidad pueda asegurar de que esos datos sean encontrables y accesibles en el largo plazo. Esa es como la única condición que se pone. Fantástico. Bueno, y hay muchas preguntas todavía, pero quisiera también abordar un poco la parte del gestor de datos. Creo que es extremadamente importante el personal o recurso humano dedicado a la gestión de datos. Y precisamente en ese sentido, en la experiencia desde la universidad, si nos puedes contar un poco cómo podemos empezar a formarnos o empezar a formar gestores de datos, cómo debemos empezar y hacia dónde debemos ir, ¿no? Y también que nos cuentes un poco del personal o la inversión en recursos humanos que por parte de su universidad le brindan a la gestión de datos, ¿no? Como tal, número, cantidades, si es un equipo grande, pequeño. Entonces, y un poco de la organización como tal, ¿no? Lo abordaste un poco dentro de la presentación, pero me gustaría ampliar un poco eso también, esa parte que creo que es extremadamente importante. A ver, bueno, el proyecto empezó impulsado principalmente por el Research Data Services de la biblioteca. Ese es un equipo, la verdad no sé cuánto personal tienen, pero es un equipo que ya existía de antes, que era el equipo que tenía por fin dar este tipo de apoyo para toda la universidad, pero claramente se estaban quedando cortos de poder, no sé, o sea, de poder, de tiempo, quiero decir. Claramente 1 o 2 personas no son suficientes para apoyar a toda la universidad. Y menos con todo lo que se iba a venir, que ahora ya está implementado, que es todas las demandas por planes de GDI obligatorios, por prácticas de ciencia abierta obligatorias, etc. Pero bueno, el Research Data Services de la biblioteca fue gran impulsor de tener este Data Stewardship Project. Ahí se contrató a la coordinadora y a cada Data Steward de la facultad. Ahí ya somos 9 personas mínimo. Con el paso de los años, la universidad ha estado invirtiendo un poco más en más recursos humanos para el apoyo. Los Data Stewards, nosotros, bueno, en mi caso, mi facultad no es tan grande. Hay otras facultades que son más grandes y que incluso ahora se está considerando quizás ver la posibilidad de que se puede contratar más de un Data Steward en esas facultades. En mi facultad creo que una persona está bien. Pero claro, considerando que los Data Stewards en realidad somos asesores, no somos fiscalizadores, y no estamos ahí subiendo los datos nosotros, o en realidad siendo data manager de proyectos. Nuestro rol es más de consultor, por así decirlo.
Lo que sí, claro, revisar los planes de gestión de datos de investigación toma su tiempo. Pero ahí estamos viendo cómo también tener un poco más de apoyo a nivel central para ver si es que eso se puede optimizar de alguna manera. Y bueno, aparte de eso, ahora con el tiempo, por ejemplo, la biblioteca, como se vio de que era necesario tener entrenamiento para los investigadores, entrenamiento disponible para los investigadores a nivel de universidad, la biblioteca empezó a contratar personas para dar estos cursos, estos entrenamientos, que era algo que, claro, nosotros podemos hacer parte de los workshops, pero no nos da el tiempo para ser ya también instructores de cursos completos. Entonces ahí la biblioteca también ha estado contratando gente, también gran parte de la actividad que los Data Stewards hacíamos al principio con las comunidades, por ejemplo los Data Champions, también eso con el tiempo la biblioteca ahora ha contratado community managers específicos para las distintas comunidades. Entonces ahí también mientras empezamos a adquirir otros roles, podíamos desligarnos de otros roles, no 100%, pero dar espacio para que otras personas pudiesen dedicarse ya más de manera específica a eso. Y también ahora con el tiempo, la universidad y eso tiene que ver también con iniciativa a nivel nacional, que NWO, que es la agencia que financia proyectos a nivel nacional en los Países Bajos, abrió una competición para poder ayudar a las instituciones, a las universidades a financiar más apoyo en cuanto a gestión de datos de investigación. Entonces ahí, y eso ha impulsado enormemente el tema a nivel de los Países Bajos. La universidad parte con esos recursos, ha podido crear el Digital Competence Center de la universidad, que ahora es como una subunidad dentro de ICT, Tecnología de Información y Comunicación. Y ahí se contrataron 2 data managers y 4 research software engineers, que es personal que ahí ellos sí se dedican una cierta cantidad de horas a la semana para proyectos específicos. O sea, en el fondo ellos ya entran a hacer todo lo que es el apoyo in situ a los proyectos, mientras que los Data Stewards todavía seguimos estamos en el rol de asesor, de consultor, de proveer información, guía, etcétera. Y este otro equipo ya se dedica a los proyectos que en realidad están manejando muchos datos, de que quieren hacer, no sé, software abierto, que manejan muchos datos por aquí y por allá y no tienen el conocimiento de software engineer. Para eso se pueden alocar un poco de tiempo de estos nuevos staff, de este nuevo personal. Lo que sí no se sabe bien cómo va a evolucionar, porque está recién comenzando de nuevo el financiamiento, tal como empezó acá el Data Stewardship, el financiamiento no viene de las facultades, sino que viene de otra fuente al principio. Entonces ahí se tiene que ver cómo va a seguir ese modelo, pero claro, ahí como el mensaje principal es que se empieza de a poquito, de a poco en un grupo pequeño para analizar qué cosas hay que mejorar, qué cosas es lo que realmente se necesita, y para eso hay que tener una gran comunicación con los investigadores.
O sea, el proyecto de Data Stewardship, yo creo que a nivel de universidad, dejó muy en claro de que si bien hay cosas, o sea, obviamente están estas oficinas corporativas centrales, pero que la realidad en las facultades es muy, bueno, no muy distinta, pero los investigadores sí, tienen sus propias prácticas, sus propias necesidades, consideran ciertas cosas importantes en una facultad, en otra. Entonces, básicamente, lo que hay que impulsar es más comunicación con los investigadores en sí, conocer bien qué investigación se está haciendo y cómo ellos ven el tema de gestión de datos, el tema de ciencia abierta, etc. A partir de eso ya se puede empezar a planificar, ok, quizás necesitamos más gente acá, se puede coordinar, pero yo creo que lo principal en ese sentido es establecer una buena comunicación con los investigadores y hablar en un mismo idioma con los investigadores. Eso es increíblemente importante. Perfecto, muchas gracias, Eder. Bueno, definitivamente podemos extender esta plática por todo el día, pero bueno, por temas de tiempo y también dejarles ahí este webinar como una probadita de lo que va a venir el resto del año en todas las capacitaciones y los cursos y los seminarios que se está organizando a través de la referencia. Podamos entonces abordar diferentes aspectos de los datos de investigación. Bueno, en la sesión de hoy participaron más de 130 personas. Después ya podremos tener los datos una vez termine el live. Agradecer a Heather por el tiempo. Sabemos que es una persona bastante ocupada y por la diferencia horaria es un esfuerzo bastante interesante, ¿no? Entonces, le recordamos a todos los participantes que la sesión fue grabada, bueno, quedará grabada, ¿no? En la cuenta de la referencia o la de la CENACYT de Panamá. También, bueno, este es el primero de un grupo de webinars que van a venir durante el año. Y esto es parte de una estrategia un poco más grande, ¿no? Que se está gestionando a través de la referencia, en donde los países que no tienen nodos nacionales de datos científicos puedan establecerse, o los que ya tienen nodos nacionales podamos también trabajar en la interoperabilidad y en todo lo que tiene que ver con la estandarización de la gestión de los datos científicos. Bueno, y por último yo quiero agradecer a todo el equipo que ha estado el día de hoy, tanto de la parte visible y tras bastidores, a Federico de la referencia, también a Lautaro, que es el secretario de la referencia, por supuesto que a Johan, el equipo de comunicación de la referencia, que ha levantado todo lo que tiene que ver con la transmisión y la gestión del material de divulgación y apoyado definitivamente en esta divulgación. A Melissa Adames también de la CENACYT, del equipo de comunicaciones de nuestra institución, que gracias a ella también estamos transmitiendo el live por nuestras cuentas en redes sociales. A Andrea Mora, por supuesto, que siempre es un bastión importante, trabajamos muy de la mano y gracias a ellas tenemos a Heather hoy aquí en realidad, gracias a Andrea de Costa Rica, Andrea Mora. Y bueno, a los participantes también, muchas gracias por su tiempo. Y por último, entonces, yo quiero compartir el próximo webinar. Voy a presentar un momento pantalla para que puedan ver el arte del webinar de la próxima sección, que será el viernes 27 de agosto. Vemos los horarios dependiendo del país en el que se encuentren. Asimismo, podrán verlo a través de, tal como fue el día de hoy, de la cuenta de la referencia. Los invitamos a seguir a la cuenta de la referencia, tanto por Facebook, Twitter, para que estén enterados de todos los webinars que vamos a realizar durante todo el año. Y cada uno de estos webinars será organizado por los diferentes países que conforman el nodo regional de la referencia. De todas maneras, acá en las redes sociales, en el sitio web de la referencia, están toda la información de todas las actividades que estamos realizando desde la referencia. Y bueno, creo que eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, Heather, por compartir con nosotros. Estamos, yo creo que muy contentos todos y ha sido de mucho
interés y mucho valor para nosotros. Muchas gracias por la invitación y la organización. Y también decir de que las diapositivas las voy a subir a Zenodo, así que para que ahí también puedan revisarlas, si es que quedó alguna duda. Muchas gracias y muy bien que hayan este tipo de iniciativas y sobre todo de que también toda la comunidad se una en este tipo de iniciativas. Muchas gracias, saludos a todos.